Saludos, gentes, bienvenidos a un espacio más de Barcito FM. Ahora vamos a tratar de hacer una evaluación y poner sobre la mesa algunos escenarios sobre uno de los temas que ha sido polémicos este año y que en realidad generó expectativas de cara al futuro sobre una serie de promesas que se presentaron públicamente. Me refiero al tema de las pensiones. Y para eso quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es experto en el tema de pensiones y que sí, definitivamente ha venido jugando una voz determinante en esta discusión. Quiero dar la bienvenida a Patricio Pineda, representante de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Patricio, gracias por estar con nosotros y bueno, bienvenido al 2024, así sería, ¿verdad? Sí, Franklin, feliz año nuevo para ti y para todos todas las personas que están pendientes de este programa. Un abrazo y ahí estamos, a la hora. Patricio, el tema de pensiones en realidad ha sido un tema polémico en el último año porque básicamente entró a una nueva etapa de reforma. Ya no sé cuántas reformas ha sufrido el tema de las pensiones sobre ofertas que se han venido haciendo. Si quieres, para empezar, en realidad, ¿qué grandes cambios sufrió a partir de esta reforma para que posteriormente veamos qué podemos esperar del tema de pensiones y cuánto va a influir en la dinámica y en la agenda política que tenemos en el país? ¿Qué tenemos al final del periodo, casi al final del periodo de Nayib Bukele con el tema de pensiones? ¿Cubrió las expectativas? En realidad, porque a esta altura Bueno, ya vemos cómo impactó eh, básicamente lo que... Ujú. Ok. Bueno, puntualmente el tema es un tema que se antoja muy complicado, ¿no? De entrada, solo para que se hagan una idea, la deuda que ya tiene el gobierno con el sistema de pensiones, por ende con las personas que cotizan, es superior a los 9.000 millones de dólares. Eso representa cerca del 30% del Producto Interno Bruto de un país. Es decir, los bienes, servicios, la riqueza que se produce en un año para el caso de El Salvador, a razón de 28.000 millones más o menos, que es lo que produce PIB, o sea, Producto Interno Bruto, este país. Entonces ya tiene 9.000 millones. Si a esto le sumamos la deuda pública, la cosa se agrava. Porque si El Salvador produce 28.000 millones en un año, con pensiones, la deuda pública, o sea, no solo la deuda de pensiones, sino que la deuda de pensiones más deuda pública, que son todos los préstamos internacionales, la inversión social, etcétera. Tenemos números de 29.000 millones de deuda, ¿eh? O sea, es más del 100% del Producto Interno Bruto. Lo que quiere decir que para pagar esa deuda en un año se debe de dejar de pagar salarios, de pagar a proveedores. Eso es para que tengamos una magnitud. Es una cosa imposible, ¿ya? Los economistas, obviamente, en razón de la deuda pública, tienen su análisis. Y en esa parte no me meto porque ya sabemos el impacto que esto va generando. De hecho, eh, voy a sumar otra, para que tengamos otra idea de lo grave que es la deuda pública actual de El Salvador. Se ha tenido que negociar hasta con la banca un reacomodo del dinero que la banca le presta al gobierno a 7, 9 años. ¿Eh? Entonces, más 4 años que negoció no negoció ni siquiera con los trabajadores, sino que se puso de acuerdo con las AFP a espaldas de los trabajadores en lo que es el canje de la deuda de pensiones. Estamos hablando que el gobierno se ha recetado 11 años de un aparente respiro, pero las cifras no dan ese respiro, ¿ya? Las cifras lo que están diciendo, ¿verdad? Y las personas con conocimiento técnico, ellos saben perfectamente y que son éticas, por supuesto, ¿verdad? Porque hay mucho experto ahí en economía que lo que hace es
vender su alma al mejor postor, ¿vea? Y trata de matizar, de maquillar esta situación. No, un tipo ético con principios te va a decir que nos estamos acercando cada vez a un corralito, un corralito financiero. Es decir, como lo que ocurrió en Argentina en diciembre del año 2001 o en Grecia hace un par de años en el 2008, que las personas no, que tienen su pistillo en los bancos y todo, pues de pronto se los congelan, pues, porque la crisis es tal que no prestan ni afuera ni adentro, porque ya el gobierno no alcanza a pagar sus compromisos, que ni modo, hay que agarrar lo que se tiene sin permiso de nadie, ya, una emergencia. Entonces, en esa situación nos estamos envolviendo cada vez más, pero puntualmente en el tema previsional, el sistema, para que usted tenga una idea, con esos 9.000 millones que mencioné al inicio de deuda, ya entró en estado de coma. Es así de fácil. Es como cuando usted tiene una persona enferma, accidentada, violentada, que va al hospital y lejos de tener una asistencia de urgencia, sino lo que hacen es de máxima urgencia y directo a unidades de cuidados intensivos porque está en un estado de semimuerte, básicamente. Claro, la coma que está teniendo ya el sistema no es una coma profunda aún, ¿verdad? ¿Por qué no lo es aún? Porque por lo menos hay líquido constante y sonante, un poco más de 3.000 millones. Habían 4.000, pero este año se recetó una emisión de deuda del gobierno de más de 1.000 millones. Y yo advertí que si pasión, que a noviembre 2023, ojo, noviembre, no diciembre, noviembre 2023, ha agarrado 1.009.78 millones, más de 1.000 millones. Si le restamos a 4.000 millones, 1.000 millones, ¿cuánto queda? 3.000 millones. De seguir el ritmo de ese endeudamiento, dinero se acaba. El dinero, el billete pues que podemos tocar, se acaba en 3 años. Es así de fácil. Lo que indica que para los que se han candidateado, y eso te incluye un huevo, ¿verdad? Así de fácil. Si llegan a entrar a la Asamblea Legislativa, se van a topar con ese problema serio. ¿Ya? Esto se va en 3 años. ¿Cuál es el problema? Que se vaya en 3 años el dinero. Como la misma superintendencia lo dice, en su agua, por supuesto, porque ya varias veces lo he dicho. En la página de la Superintendencia del Sistema Financiero se van al vínculo que dice documentos, hay una parte que dice informes y todo lo demás, entonces se busca un PDF que se llama Evaluación Actuarial 2019-2020. En la página 11 de ese documento en PDF, la última página es, por cierto, segundo párrafo, ahí dice que para el 2026 los fondos que ingresan a la cuenta de garantías solidarias, que es donde han cargado todas las responsabilidades sobre los lomos de los trabajadores, ahí dice literal, serán insuficientes, ¿verdad? Para hacerle frente al pago de las responsabilidades, ¿verdad? Para 2026, ojo. Entonces, yo siendo optimista y viendo cómo se está emitiendo la deuda y que en 4 años no van a pagar ni capital ni intereses, si no es para entonces es antes. Una tarea muy, pero muy difícil para responderle a la población. ¿Cómo es posible que del 98 al 2023 la gente haya aportado por 14.000 millones de dólares y de esos 14.000 no hayan
o no existan 9,000. ¿Cómo es posible? O sea, es una cosa bien complicada. Pero, ¿y Y hoy cómo se con 1,000 millones, esto, Patricio? Así de manera, digamos, para que se entienda. Estamos diciendo que en realidad queda recurso para poder sostener esta dinámica de pensiones que se ha aprobado 3 años, más o menos, ya 2 años más, así es. porque no hay recursos ya. Y resulta que no se sabe dónde están más o menos casi 10.000 millones, 9.000 millones. Entonces, ¿cómo se le explica a la gente esto? Porque la gente ha venido pagando su, digamos, su cuota respectiva para tener la posibilidad de pensionarse al cierre de su ciclo. ¿Qué es lo que ha pasado y quién en realidad es el responsable? Bueno, los responsables han sido todos los gobiernos del año 2006 hasta la fecha, porque ¿Mm? ellos son los que han ido emitiendo la deuda. Todos, todos, todos. ¿Ya? Y en este tema yo vengo trabajando desde el 2014 y les he venido diciendo a esta gente, todos los políticos, que este tema les va a pasar factura. Bueno, tal es así. Imagínate que nosotros tenemos nuestra evaluación actuarial de este sistema de pensiones, específicamente a partir de la reforma del 2022. Ya lo habíamos hecho antes, ¿verdad? Y hemos presentado nuestros análisis, o sea, antes de esta nueva reforma. Y los números son bien complicados porque el déficit no baja. O sea, cuando yo digo déficit es lo que usted necesita para pagar. Eso es un déficit, ¿verdad? Superávit es cuando usted, después de pagar todo, le sobra. No tenemos superávit en el sistema de pensión. Y lejos de buscar por lo menos el flujo de recursos para tener certeza, no solo jurídica, sino que sobre todo económica de mantener esta cosa, pues ahí están las pruebas, me remito, ¿verdad? Que se están emitiendo cada vez más. Es una forma muy irresponsable de hacer las cosas. Bueno, esto es como cuando usted tiene un hogar, ¿sí? Y de su salario, pongámosle que usted gana $500. Esto es un ejemplo nada más. Puede ser más o puede ser menos. Pero de esos $500 viene usted y lejos de prioridades inmediatas de su familia, de su hogar, supongamos que usted tiene un hijo y una esposa o un esposo. En este caso, esas bocas usted tiene que darles para comer mes a mes, ¿verdad? Tiene que darles para cualquier contingencia de salud, tengan sus medicinas, educación, etcétera. Pero también hay cosas puntuales que necesita esta gente, como por ejemplo un techo donde vivir, para no mojarse, para no sufrir sol, para poder donde dormir, los servicios de energía eléctrica, de agua, ¿verdad? Y hoy pues algunas partes de telecomunicaciones. Entonces, solo eso es un mes a mes. ¿Qué tal si usted es una persona irresponsable y le da cabida a cualquier tipo de vicio y es nomás recibiendo el dinero ya se va, ¿verdad? Con los cheros allá, los jueves de amigos, ¿verdad? Y se bebe una gran cantidad de ese dinero, luego le toca prestar a usted, ¿sí? Entonces, ese dinero que usted ha prestado no es suyo, usted lo debe, porque es de otra persona. Entonces, si ese ciclo usted no lo corta, cada vez más, usted al inicio, chivo, hey, me dio $200 este. Como no corta ese ciclo, sigue la dinámica y eso cada vez se va acumulando. Cuando viene a sentir, ya no puede hacer más nada. ¿Por qué? Porque no ha llevado el alimento a su casa, no ha pagado los recibos, le cortan la luz, le cortan el servicio de agua potable, luego ya viene el fondo social o el banco, no sé, donde usted esté pagando, o el dueño donde esté alquilando y le dice, mire, me desocupa la casa, ¿ya? Entonces, es una catástrofe, pues, cuando usted no rompe ese ciclo. Exactamente lo mismo está pasando con el sistema de pensión. ¿Y cuáles Hay un son, ciclo y Hay un cuáles son, ciclo que se ha venido manejando de sí? irresponsabilidad que es el que necesitamos cortar de una vez y por todas. ¿Cuáles son las opciones que te quedan? Vamos a ver. Porque ya la última reforma que se hizo, en teoría, iba
a dar un respiro para ir solventando este tipo de problemas que ya tiene adherido el mecanismo y el modelo de pensiones que tenemos nosotros. Aparentemente no contribuyó mucho. Y ahora tenés una nueva realidad que simple y sencillamente depende si vas a abordarlo o no lo vas a abordar en serio. La última decisión de este gobierno fue pausar el pago de la deuda que tiene con el sistema de pensiones. Y eso le puede dar un oxígeno al gobierno, pero asfixia más al sistema de pensiones. Entonces, ¿cuáles son en realidad las alternativas que tenemos y qué tiempo tenemos para asumir esas alternativas? Porque tomemos en cuenta que estamos en un año preelectoral. Electoral, no preelectoral, es electoral. Y francamente este año es muy dudoso que decisiones respecto a esto se tomen. Entonces, ¿cómo lo ves tú en este sentido? ¿Cuáles son las opciones que tenemos y cuándo deberían de tomarse? Bueno, el tema tiene que abordarse de manera con un plan de urgencia, ¿verdad? Y yo sugeriría que ese plan de urgencia comenzara por tocar el modelo, porque justamente la reforma del 2022 se hizo bajo un modelo a ciegas, ¿verdad? Así de tipo ciegas y a sordos, porque no escucharon, ¿verdad? Entonces, solo hablaron y hablaron tonteras. Entonces, eh, ese modelo que no tiene base actuarial, inmediatamente hay que revisarlo y hay algunas cosas que no se ven como decirlo necesarias de implementar porque al final no son beneficios en la realidad. Por ejemplo, eso de que a los que no se habían pensionado antes de la reforma del 2022 y que después de esa reforma sí iban a cumplir los requisitos de pensión, iba a haber un cálculo y sobre ese cálculo un aumento del 30%, ese aumento del 30% les está comiendo a ritmo pero veloz sus cuentas individuales, porque déjeme decirle que ese aumento lo pone usted en su mismo piso. Entonces, ¿cuál es el aumento? ¿Verdad? Simple y sencillamente lo que hacen ahí es venderle algo, como decirle, usted tiene un corralito de gallinas, de pronto hay 7 gallinas ahí, ¿verdad? Todas son gallinitas rojas, y de pronto llega un vecino que usted sabe que es una persona que no tiene mayor utilidad en la vida, además que ser un poco pícaro, y de pronto le dice, mire, le traigo esta gallina, hermosa, bella, preciosa. ¿Cuánto me la da? En tanto. Y si usted se la compra sin antes ir a verificar si esa persona le fue a sacar esa gallina, ya cayó en la trampa. ¿Ya? Exactamente ese aumento del 30% es esa figura. Mira, aquí te doy un aumento del 30% sobre el cálculo inicial. ¡Hey, qué chivo, ¿verdad? Y para rematar le dicen, si aún dándote ese 30% de aumento, la pensión no te llega a 400, yo te la hago llegar a 400. Todavía más chivo, ¿verdad? O sea, me están dando 2 beneficios por los que no coticé. ¿Ya? Lo que no le dicen a usted es que esos 2 beneficios por los que usted no cotizó son justamente que los van a rascar de su ahorro. Es la gallina, ¿no? Porque la gallina está bonita. Pero si usted no verificó si esa gallina se la fueron a sacar a su mismo corral, usted cayó en la trampa. Entonces, así está funcionando. Eso hay que quitarlo. ¿Y cómo se soluciona eso? Cambie la fórmula de cálculo, hombre. Cambie la fórmula de cálculo. Porque dicho sea de paso, la fórmula de cálculo no es igual para todos. Y yo lo he dicho en 1000 recontra veces, reiteradamente, dónde está el problema en la fórmula de cálculo, que existen ciudadanos categoría A, categoría B, C y D, cuando el 2 de la Constitución dice que en teoría todos somos iguales ante la ley, teoría. Entonces, ¿cómo pueden haber ciudadanos 1, 2, 3 y 4 en el tema de pensiones? No, hombre, hay que establecer una sola categoría Pero y es a través de la fórmula. si fuese tan, digamos, tan práctico como lo que estás planteando, Patricio, ¿por qué no se aplicó? ¿Por qué no se incorporó en la reforma que se planteó? Porque los políticos han visto en el sistema de pensiones su caja chica. Es así de sencillo. No hay otra explicación. Y como este es compadre hablado, ¿verdad?
entre los políticos y los accionistas de las AFP, el diálogo así, sin temor a equivocarme, fue de la siguiente manera. Vaya, va a haber de manera de reforma. Yo gobierno de las AFP. ¿Verdad? Entonces, para que no me estés fregando, no te toco el negocio. Al contrario, te doy más ganancia. Pero vendámoslo como que te bajo la comisión, ¿verdad? Y que vas a perder. Lo que no contaban ellos es que habemos personas que por lo menos hemos leído un libro en nuestra vida y relacionado al tema y descubrimos el chanchullo. ¿Por qué? Porque es mentira que le bajaron la comisión a la AFP. Porque si bien el porcentaje se redujo, la utilidad quedó intacta y lejos de quedar intacta, subió la utilidad en favor de las AFP. A cambio de eso, la AFP cedió todos los activos y los pasivos de los trabajadores sin consultar a los trabajadores. Ojo, las AFP, su nombre lo dice, son administradoras del fondo de pensiones. Entonces, en la realidad, ellas son empleadas de cada trabajador que cotiza, ¿o no es así? ¿Eh? Entonces, ¿por qué no consultaron en el proceso del traspaso? Miren, vamos a pasar todo líquido del sistema al Instituto Salvadoreño de Pensiones. ¿Está de acuerdo usted, sí o no? ¿Ya? Independientemente de los resultados, tuvieron que haberlo hecho, pero no lo hicieron. Entonces se ponen de acuerdo y le dicen, vaya, aquí está, pues tú me das todos los activos y los pasivos, ¿verdad? Y a cambio te quedas con una mejor ganancia. Y ya lo hemos comprobado, ¿verdad? Y así fue. Entonces, a partir de esa situación, vemos que los ganadores están claramente bien identificados. Entonces, ese mecanismo de convertir en caja chica el sistema de pensiones para salir bien librados es a costilla de perderle el valor a quien realmente se tuvo que haber dado. Ahí se resume la razón de eso. Es que se oye simple, yo sé, lo que yo estoy diciendo, se oye simple, pero no es así. ¿Por qué? Porque requiere hacer ciertos sacrificios. Y en este caso, ha llegado el momento que ese sacrificio vaya del lado de los bandos que han sido los eternos ganadores. Ahí tenemos que apuntar el sacrificio. Quiero preguntar, Es ahí donde está la dificultad y por eso la no voluntad de quienes se supone deben de resolver esto para hacerlo y no lo hacen. vamos a ver, ante esta situación que ya a esta altura ya quedó bastante aterrizada y clara, ¿cuál debió haber sido el papel de una asamblea legislativa independiente, tomando en cuenta que vas a abordar una situación o un problema que es profundo, pero que no ibas a hacer o que tenías, digamos, como expectativa atender un problema para resolver de mediano y largo plazo? ¿Cuál debió haber sido? Porque francamente el debate y quien aprobó al final, aunque venía haciendo una iniciativa desde Casa Presidencial, la discusión y la aprobación, quien la generó fue la Asamblea Legislativa. Sí, claro. Entonces ellos son los culpables de esto. Ellos son los responsables de esto. Entonces, siempre me han preguntado, ¿y qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya di una idea. Toqué la fórmula de cálculo, cambié el modelo. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, sencillo. Del 16% de la cotización que hoy se da, hay que aprovechar las poquitas cosas buenas, digámoslo así, que ha tenido esta reforma, como por ejemplo la creación del ISP. Destine un 13%, un 13% de esa cotización para que asuma responsabilidad de administración de ese 13% del ISP. Que no sea un simple pagador, vea, no, que asuma responsabilidad sobre ese 13%. Ahí hay un cálculo de pensión. 2.5, ¿verdad? O 2% de ese 16 que lo asuma la AFP o quien quiera gestionar un fondo privado de pensiones. ¿eh? Entonces te queda 1% y distribuir 0.5, ahí sí le bajas la comisión y ahí sí le bajas la ganancia a la AFP. ¿Ya?
0.5 para la AFP y 0.5 para que cubra costos administrativos el ISP. Esa medida y establecer una fórmula de cálculo igual para todas las personas va a permitir que se desahogue el sistema en tanta erogación por aumentos al 30, aumentos al 30, aumentos al 30, aumentos. ¿Por qué? Porque con esa medida son dos cálculos de pensión, que se suman y se hacen uno. Por 25 años trabajados podemos lograr un piso del 65% del último salario. Y yo he comprobado en reiteradas ocasiones que ni con el 30% de aumento extra, las pensiones logran superar en este caso, el 31% del último salario. ¿Ves, Patricio, que se puedan generar algún tipo de reformas en esa dirección a partir de cómo se va más o menos dibujando el entorno político? No lo sé. Ahí va a depender de los que lleguen a la asamblea. ¿Eh? Es que aquí el problema no es que los diputados no conozcan el tema, es que no escuchan a quienes les pueden ayudar. Eso es todo. ¿Por qué? Bueno, a mí me cae mal Patricio Pineda. Ese mensaje están dando a entender, por poner un ejemplo. Pero es que no solo soy yo, hombre, no solo soy yo. Ahí tenés a Rommel Gutiérrez de Funde, ahí tenés al doctor José Rodolfo Castillo, el mejor actuario especializado en pensiones. ¿Lo viste vos en la comisión ad hoc? Ah, No. ahí tenés, por ejemplo, grandes economistas como Luis Membreño, como José Luis Magaña, etcétera. ¿Lo viste en la comisión ad hoc? No, No no, lo no. viste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque caen mal, porque son intelectuales independientes, no son borregos, pues, que van a decir sí, amén, amén. No, un tema serio, hay que abordarlo con lo que es, seriedad y profesionalismo. No nos equivoquemos, porque es visto que a cada salvadoreño le cuesta, pero una puñetera jornada difícil diaria para poner ese 5 en el fondo de pensiones. O sea, es que dimensionemos esa parte, seamos serios y seamos responsables, ¿ya? Entonces, la clave está aquí, que se quiten ese egocentrismo puñetero que tienen los políticos. Y aunque yo no esté de acuerdo con Franklin, porque él es de izquierda y yo soy anarquista, me vale un bledo, ¿ya? No estoy pensando en el fondo de pensiones de Franklin o de Patricio, no, sino que en el fondo de pensiones de toda la cantidad de gente. Por ellos hay que trabajar. Es que ¿Ves esa es tú, la realidad. ¿Ves tú escenarios viables, Patricio, francamente con esta situación, o simple y sencillamente vamos a una situación de crisis en materia de pensiones? Ya estamos en crisis. Yo quiero que por favor dimensionen los políticos que ya estamos en crisis. Entonces, vaya, no quieren aceptar la propuesta de la mesa por una pensión digna. Les voy a dar 8 ideas para que puedan hacerlo. Primera, ahí les va. Y de gratis. Ahí les va. Me castigan ejemplarmente a las AFP por haberse prestado a ese impago por 4 años. Castigo ejemplar por justicia. Si cada cotizante ya perdió $3,600 de su cuenta individual por esa marranada que hicieron las AFP y el gobierno, entonces por 4 años las AFP no me cobra comisión y ese 1% me lo destinan al Fondo General por 4 años como castigo ejemplar. Primera. Segunda, las AFP del 98 hacia acá han recuperado más de 19 veces su inversión inicial. ¿Sí? Me va a hacer todas estas medidas que estoy diciendo, Franklin, o que voy a decir, tienen que ser vía decretos transitorios. ¿Sí? Entonces, las AFP, por castigo, para que escarmienten, que no se le hace eso al dinero sagrado de los trabajadores, me va a aportar el 28% de esas utilidades acumuladas al Fondo General. Segunda idea. Tercera idea. Existen muchas cuentas pasivas, es decir, de personas que no cotizan porque hace
que los despidieron, lo que sea. ¿Sí? Hay que hacerles devoluciones a esa gente porque están pasando grandes vulnerabilidades sociales, hombre. ¿Ya? Y que inviertan ese pistillo, ¿verdad? Para eso hay que estudiar bien las medidas, pero se puede hacer. Cuarta, bueno, las AFP y gobierno me van a aportar un porcentaje para paliar la pérdida de valor de ese 28% de aquí a los próximos 4 años. Punto. Para que escarmienten. ¿Ya? Quinta, me va a categorizar usted el sector mal llamado informal, que solo hay 3 millones de personas, ¿verdad? A través de un buen censo, con indicadores específicos destinados a fortalecer el sistema de pensiones, establece una categorización de incentivos a la cotización, o sea, subsidiariedad para esta gente, y que se incorporen inmediatamente al fondo de pensiones para que acrecienten el ingreso de la masa de dinero. Sexta, ahí está el artículo 46, señores, de la Constitución, que habla de la creación de un banco previsional propiedad de los trabajadores. ¿Por qué no se hace efectivo eso? Séptima, ¿por qué no se permite que el salvadoreño común le compre setes y letes al gobierno que los está pagando al 12, 15, incluso hasta el 20%? Y octava, una reforma al mercado de valores para que las grandes corporaciones puedan ser públicas, de tal forma que cualquier salvadoreño pueda comprar una porcioncita del pastel de cualquiera de las grandes corporaciones salvadoreñas y reactivar la economía. Para que así establecemos una oferta de programa de ahorro previsional voluntario y empiece a ingresar más dinero, más billetillo constante y sonante, que no se va a tocar por ningún motivo de manera voluntaria. Y así puedo citar hasta 22 ideas, ¿ya? Que se pueden hacer. ¿Hay soluciones? Si las hay. ¿Qué es lo que no hay? Voluntad para hacerlas. Esa es la realidad. Si se le generó, Patricio, porque esto que se está hablando ahora, digamos, el discurso y la narrativa de muchos diputados de la Asamblea Legislativa fue similar, pero era cuestionado aquella medida que le permitía al ciudadano retirar un porcentaje de sus pensiones. Entonces decían, si seguimos aprobando esto de que la gente retire sus pensiones, dinero de sus pensiones, vamos a quebrar las AFP. ¿Cómo se llama? Calificó de negativa esa medida. Pero entonces el ciudadano no puede retirar su fondo, pero el Estado sí puede hacer uso de esos recursos a su antojo y beneficio. Entonces esto no es como doble moral, digamos, sobre todo cuando se habla de los recursos de la gente. Esa es una hipocresía a todas luces. Imagínate que para el año que por cierto hubo una señora ahí que dijo que eran sinvergüenza los que agarraron el 25%. Ajá, pues sí. Las erogaciones hasta esa fecha eran por 1,000 millones. Y el beneficio ese, que realmente al analizarlo era un dulce envenenado. Por cierto, se agarraron esa frase de este servidor. Pero es lo de menos. ¿Qué pasó? Claro, era un dulce envenenado, pero el beneficio ahí estaba. Por lo tanto, era derecho adquirido de la gente. ¿Por qué se lo tocaron? Lo que tuvieron que haber hecho era orientar a las personas a que en vez de gastarse ese 25%, lo invirtieran para multiplicar más su platita. Cosa que yo hacía. Toda la gente que a mí me abordó, Franklin, antes de sacar su retiro de anticipo por el 25%, ahí tienen trabajando la plata. ¿Ya? Y están tranquilos. Es más, ni van a devolver ese 25%. ¿Por qué? Porque ya hasta lo han recuperado 3, 4 veces. ¿Cómo la ves? Pero hay que orientar a nuestra gente. Entonces, ¿cómo es posible que le digas tú sinvergüenza a alguien que quería su 25%, que desde el 2018 a la fecha habían acumulado 1,000 millones y solo en un año, esos políticos que le dijeron sinvergüenzas a la población salvadoreña se han hartado más de 1,000 millones en un año?
Eso es ser hipócrita, por favor. Ser hipócrita. Por eso Así de sencillo. son como las moralejas que te quedan de este ejercicio. Otra señal que en realidad es inexplicable. ¿Cómo es posible? Esto que tú dices, Patricio, que las AFP han recuperado por más de 10 veces su inversión inicial y la gente sigue perdiendo. Entonces, o sea, no es el problema del sistema, el problema es cómo lo usan o quién lo usa, porque si las AFP han tenido rentabilidad, y la gente no ha tenido rentabilidad, sino que a esta altura prácticamente se está gastando lo que ahorro, entonces en realidad no es un problema del sistema, sino que hay más allá de eso. Sí, claro, o sea, eso es una realidad. Entonces, por eso hay que escarmentarlas, hay que castigarlas ejemplarmente. Si es que aquí nosotros no estamos diciendo, "Ah, exterminen la inversión privada". No, no, no. La inversión privada honrada, competente, profesional, que le da valor a sus clientes antes de venderles un producto. Esa gente vale la pena. Las AFP no son eso, ¿ya? Las AFP se convirtieron en larvas. Es más, hasta premios Nobel han demostrado, premios Nobel, ojo lo que voy a decir, han demostrado que las AFP son una estafa técnica. Es así de sencillo, ¿ya? Y se han dado hasta 31 procesos de reversión de privatizaciones en el mundo, excepto en El Salvador, que sigue siendo un negocio lucrativo. Bueno, tal es así que la calificadora Ratings, Fitch Ratings, le da una rentabilidad de negocio a las AFP increíblemente arriba del 70%, y ni anual, y ni toda la banca junta, o sea, fuera del universo AFPs, toda la banca junta, y cuando digo toda la banca junta, estoy hablando de la banca privada, la banca pública que la compone el Banco Hipotecario, el BFA, el Bandesal, las cajas de ahorro y crédito, las cooperativas del sistema financiero. Todas esas juntas apenas logran el 49% de rentabilidad de negocio al año. ¿Y como solo dos AFP más del 70%? Sí. ¿Eh? ¿A Sí, cambio no, de qué? ¿Ya? O sea, es que también, ¿verdad? O sea, yo entiendo que la naturaleza de una empresa privada es la utilidad, y entre mayor sea, perfecto. Pero ojo, hasta el capitalismo tiene reglas sí. para que funcione. Y una de esas reglas es la competencia sana del capitalismo. Y no lo digo yo, ni siquiera teóricos marxistas, sino que incluso hasta gente de filosofía libertaria, conservadora, que dice que una de las cosas para que se cumpla ese principio de una competencia sana es que antes de la utilidad usted le da valor al que le saca el pisto vendiéndole las cosas. Es así de fácil. Hay que decir que una diferencia importante en este ejercicio, Patricio, que tú has analizado, ya para ir cerrando, es que a diferencia de los ejercicios anteriores, este gobierno tuvo el control absoluto y la decisión absoluta para poder hacer una modificación completa en el tema de la reforma. En el sentido es que tiene los votos necesarios y hasta más para poder hacer una reforma en la Asamblea Legislativa. En los casos anteriores necesitabas del acompañamiento de un partido o varios partidos o votos adicionales. Pero si este gobierno tuvo en realidad el control y no pasó más allá de una decisión que se concluye con este análisis que tú has hecho, en realidad que podríamos reflexionar sobre esto último que te estoy planteando, tomando en cuenta que existe una enorme probabilidad, Patricio, de que este modelo y régimen se mantenga. Bueno, la clase política es tan especial, al menos la salvadoreña, porque yo aquí vivo. A mí la argentina, la venezolana, me interesa un bledo, ¿verdad? Nada más como referencia, pero lo que me interesa es acá, porque soy salvadoreño y vivo acá. La clase política nuestra, quienes van a ver este programa, escuche bien lo que voy a decir. Han hecho de la política en este país el arte de la mentira sistemática, continua, ¿sí? De eso, así han convertido la política en este país, los políticos miserables que tenemos.
representantes del pueblo. De tal forma que te someten a ti, que me estás viendo y escuchando, a través de 3 escalas. O sea, esa mentira la van a hacer valer sí o sí a través de 3 escalas. La primera de ellas, te van a manipular, ¿sí? Y la manipulación masiva incluye la desinformación, el chantaje, ¿verdad? La imagen. Oh, sí, hoy tenemos esto, trajimos a las muchachas a desfilar y todo, ¿ya? Cuando hay cosas inmediatas que se deben de resolver incluso antes que esas cosas, ¿eh? Te van a desinformar. Ah, y anda ese fulano, que dijo un diputado de La Libertad hace poco de mi persona, que yo era asesino. Imagínate. Sí. Te van a atacar si decís algo que a ellos no les gusta. Esa es manipulación masiva. ¿Eh? El segundo escalón, te van a mentir y te van a mentir descaradamente. ¿Por qué? Porque te dicen, si es que le aumentamos el 30% a los pensionados. Así te dicen. Por eso es integral esta reforma. Ajá. Lo que no te dicen es lo que te expliqué, por ejemplo, el aumento al 30%. Es lo que te expliqué de lo cuánto has perdido. Y quedémonos solo con el argumento del aumento al 30%. Ajá, sí, le aumentaron, claro, a los pensionados, pero solo fueron 119,494. ¿Y cuántos pensionados en total habían cuando se hizo esta reforma y ese aumento del 30%? 300,000. Solo pensionados. ¿Y el resto por qué lo dejaron fuera? Solo que no te dicen, ¿ya? Te están mintiendo. Otra cosa, cuando discuten, o sea, el colmo del colmo de los colmos de la mentira es tal, y son cínicos para hacerlo, que te dicen a la discusión de la aprobación de préstamos y cosas, lo hemos visto, es público lo que estoy diciendo. No, si es que nosotros no estamos aprobando deuda, si lo que estamos aprobando es incorporación de la deuda. ¿Y qué quiso decir ahí? Si hubiera estado vivo Mario Moreno en ese momento, le dice, no le entendí mi chata, o no le entendí mi chata, porque al final es lo mismo, ¿ya? O te dicen, no, es que el fulano ese le anda mintiendo a la gente con el cálculo de pensión porque el salario básico regulador no existe hace 26 años. Cuando el artículo 95, que esa persona que dijo eso, mencionó semejante frase, el título del artículo se llama salario básico regulador. Es el segundo escalón. Si ese segundo escalón no lo logran sostener, porque la realidad pesa más que la mentira, que el spot, que el render, que las encuestas, por cierto, pagadas muchas, entonces ya viene el último escalón, la represión, la violencia física, pero astutamente estructurada, ¿sí? Por eso mi frase ya de todos conocida. Si permitimos que esta gente se consolide en el poder, vamos a la década de los 80, señoras y señores, una vez más. Y no es broma lo que estoy diciendo. Tal es así que los que hemos hecho alguna conferencia de prensa, alguna manifestación, alguna movilización, ahí llegan los policías, mire, ve, a tomar fotos. ¿Saben qué es esa práctica? Esa práctica significa que al que le toman foto, lo van a ir a poner en un archivo. Ese archivo ya ha tenido nombre en el país. Antes se llamaba libro amarillo en El Salvador. Los que no me creen, búsquenlo, comprueben. El libro amarillo, lo que significaba era lo siguiente. Las fotos que aparecían ahí, de pronto venía el que daba la orden y le decía, vaya a la descalza, a la de Hacienda, a la PN, a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas. Decían, vaya, mire, esta foto es del fulano de la mesa. Vaya y descárgale la 9, la recortada que usted anda usando. Ese era el libro amarillo. ¿Ya? Entonces, lo que están haciendo las malas autoridades que están siguiendo malas órdenes es exactamente lo mismo, señoras y señores. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Las personas que te mienten, que te manipulan para obtener tu voto, después sacan sus garras.
y no es mentira lo que estoy diciendo, se va a dar porque se va a dar siempre y cuando lo permitamos, ¿ya? Y lo digo con toda tranquilidad y con toda certeza, porque yo sí conozco la historia de este Salvador. No la viví, pero tuve unos viejos responsables que me decían, hijo, cuídese de esto, cuídese de lo otro, haga esto, no haga lo otro, porque en este mundo somos libres de hacer lo que se nos ronque la gana. De lo que nunca vamos a ser libres es de las consecuencias de aquello que decidamos hacer. Y si decidimos dejarle el país en bandeja de plata, en bandeja de plata, a gente que solo quiere acumular más poder, las consecuencias son catastróficas. Esa es la realidad. Patricio, te hago la última pregunta porque uno le escucha en el terreno y al tener un poco, al escucharte, digamos, tu análisis, en realidad, en realidad confronta a uno esta realidad, lo que uno encuentra, digamos, en la percepción de mucha gente. La gente dice, es que estamos seguros, o sea, vivimos en un entorno más tranquilo, ya no hay pandillas, y ha Sí, dejado ya de no hay. ver todo esto que Ya, tú dices, ha dejado de ver otros. claro, claro. Entonces la gente dice, si hizo esto, si se hizo esto en este periodo, cualquier cosa que venga se va a poder resolver. ¿Cómo confrontamos estos dos pensamientos, Patricio? Fácil. ¿Ha mejorado su salario? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene seguridad de que va a durar en su trabajo? ¿Eh? ¿Tiene seguridad usted y plena confianza hoy que si se acerca a un policía siendo joven no lo estigmatiza y se le ocurre decir que usted es pandillero? ¿Eh? ¿Qué le ofrece El Salvador hoy a usted? Antes de lo que se está viviendo hoy, solo te ofrecía tres cosas el país. Uno, eh, si vos estudiás y todo, salís, ahí tenés el sector informal. Andá, rebuscate allá, porque no hay trabajo. Dos, si no querés irte al sector informal, anda mojado para Estados Unidos. ¿Ya? Tres, si te gusta el dinero fácil y no quieres ni mojarte hacia Estados Unidos, ni esforzarte en el sector informal, ahí están los grupos criminales que han bajado, ¿verdad? Su Ajá. influencia. Eso era antes. Hoy no tenés trabajo. Bueno, andate mojado para Estados Unidos. ¿Ya? No tenés trabajo. Ahí está el sector informal, pero cuídate de que los choriceros no vayan y te vayan incluso hasta matar por quitarte la venta, porque sos mafioso para ellos. ¿Eh? La señora con el canastito de verduras, de frutas, eso se llama aporofobia, es decir, el odio a las personas por el simple hecho de ser pobres, ¿eh? O no ser sinvergüenza, como el círculo político. Sí. O tres, la tercera opción es, ya no son las pandillas, no. Hoy es el Centro de Confinamiento para Terroristas, llamado SECO. Esas son las tres ofertas que El Salvador hace. Juzgue usted si las cosas realmente han mejorado. Yo ahí se lo dejo. Hoy en este país ser joven y no tener una pinta de elegante, de educado, usted es susceptible a que venga una oreja, un mal ojo ahí, vea una llamada, no, mire, fulano está el pandillero, ahí lo van a ir a Sí. por cierto, Franklin, Sí. ese comportamiento se daba en la década de los 80. A eso se le llamaban orejas, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia con lo de hoy? Era el mismo. Mire, fulano es tal. Aquí hay un tipo que vive cerca que yo lo escucho y lo guaraguau, es guerrillero. Llegaban los escuadrones de la... Mire, fulano de tal. Aquí viene un baboso que le dan licencia. Es de las Fuerzas Armadas. Ahí llegaban los guerrilleros. Han cambiado las cosas. ¿Eh? Tiene que ver Ahora, usted la la realidad. diferencia es que ahora se hace por redes sociales, Patricio, ¿verdad? Claro,
Te agradezco, Patricio, la plática. En realidad, arrancando año, es bueno explorar, es bueno revisar, es bueno planificar, es bueno ver más o menos por dónde va. Y creo que hoy, en febrero, tenemos un momento, una convocatoria importante, donde la gente tiene que también valorar, eh, valorar seriamente una serie de aspectos de los que hemos conversado, para tomar decisiones que después no les salgan más caras. Gracias, Patricio. Vaya, un saludo y que el Todopoderoso nos bendiga. Feliz año. Abrazos, igualmente. Saludos a ustedes, gentes. Nos quedamos hasta acá y en el transcurso de los días compartimos, como siempre, pequeñas cápsulas de esta conversación que hemos tenido. Hasta pronto.